Bienvenidos y bienvenidas todos a Tabernáculo Jóvenes desde la Antártida, ¿verdad? Pareciera que nos transportamos a un lugar muy frío, que esto no es Palenque, pero si es la primera vez que vienes, esta es tu casa y quisiéramos ser tu familia. Siéntete bienvenido a este lugar. Si ya vienes la segunda o la tercera vez, pues qué chido que andes por acá de nuevo. Y igual a los que nos ven por redes sociales, ¿verdad? Bienvenidos. Y la verdad que el clima está bien loco, está súper frío. Y desde que entré, yo no sabía si como estaba la gente con sus manos levantadas, así la atmósfera de adoración. Y yo no sabía si era como un olor a repollo o es que no se bañó nadie hoy, pero estaba bien fuerte esto acá. Pero bueno, es válido, ¿verdad? Y quisiera que no sé si me puede traer por ahí mi esposita unas cositas que traje. Ya saben que yo la neta, para que se levanten un ratito de sus sillas, se desaplasten, pues les tengo que casi que pagar, ¿verdad? Entonces traigo puros billetes de 500 hoy para regalar, ¿no es cierto? Gracias, mi amor. Y en enero, y no sé si ustedes siguen a otras iglesias en redes sociales, ¿verdad? Pero en todo el contexto eclesiástico, vamos a llamarlo, todas las iglesias hablan del mismo tema. ¿Y cuál es ese tema? Primicias. Y no es el propósito hablar de primicias como el que las iglesias hagan su recolecta, ¿verdad? O su colecta para recursos, sino es que en enero es cuando todas las personas empezamos a ponernos metas y a establecer prioridades para este año. Y es el momento en donde hablar de esto se vuelve muy relevante. Y prioridades, recordemos que no solamente son cosas materiales, sino habla de un orden de las cosas, ¿se acuerdan? Casi me vine con el hermano Hugo hablando una enseñanza sobre este tema. Y hoy, que es el último día de enero, no vamos a hablar sobre prioridades, pero sí sobre cosas importantes. Y específicamente, hoy vamos a hablar sobre el poder, la importancia, de la palabra. Ya me andaba metiendo en otra enseñanza que no me toca, ¿verdad? Y para poder comprender o poder enseñar esto, me atreví a tomar la historia de una película que vi hace muchos años. Esta película se llama El Libro de los Secretos y así también se llama la enseñanza. Me quería vestir como Denzel Washington, pero les iba a fallar, el color no me... Ándale. Y ¿quiénes han visto esta película? Levanten la mano. Sí, me lo temía, que son demasiado, sí, este cine es de otro nivel, pues. Esta película salió en el 2010 y si no la has visto, no te recomiendo que te pongas a buscar ahorita las hipnosis, porque pues al final te voy a aventar unos spoilers que cuando la vayas a ver ya la vas a saber casi de memoria. Pero esta película habla de un futuro post-apocalíptico. ¿A quiénes les gustan esas películas? Para mí son mis favoritas. Así como que, ay, no. La serie de The Last of Us, no sé si lo pronuncié bien. No, perdón, de esas cosas no se debe hablar aquí en el altar. Pero bueno, me encantan todas las películas y series que sean post-apocalípticas. Les recomiendo la de El Silo. De verdad está buenísima. Obviamente eso siempre después de leer la Biblia, no, prioridades, por favor. Y la película no tiene tantos años, pero yo creo que ya somos bastante viejos algunos aquí. Pero bueno, tiene 16 años esa película. Y de por sí, aunque vamos a hablar de ella hoy, les recomiendo que la vean. Yo todavía anoche, para que amarrara bien y no fuera yo a
a olvidar algunos puntos, me aventé otra vez esa película. Y Kayla no la había visto y de verdad que, no sé si por no hacerme sentir mal, pero me dijo que le gustó. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Ahorita vas a darte cuenta. Pero antes, quisiera saber cuántos trajeron Biblia física. Por aquí el hermano Hugo mandó un mensaje hace rato y dije, hey, no te olvides de llevar tu Biblia. A ver, los que trajeron Biblia física pueden pasar por un separador diseñado especialmente con Biblia en mano, por favor, con el logo de Tabernáculo Jóvenes. Dicen que si pones esto en tu Biblia, la revelación se aumenta por 10. Así que pueden pasar, es en serio, gracias, hermana Carlita. No se amontonen de uno por uno. Eso, Matthew. Así debe ser. Dios mío, creo que imprimí demasiados, mi fe fue muy alta. Eso, Ponchi. Gracias, bro. Chamita, pásale. Bueno, te lo aparto, está bien. Dios mío, tendré que regalarlos para que los pongan en su libro de Crepúsculo, a ver qué uso le dan. Me hacen sentir mal, amigos, de verdad. Denme un segundo para recuperarme. Lagrimita. Y no es que sea malo, ojo, a mí también me cae gordo traer Biblia física porque pues ya la tenemos en el teléfono, ¿no? No es que sea malo, pero les digo la verdad, la mayoría de las veces cuando tenemos la Biblia en el teléfono o en el iPad o lo que sea, no le das el valor que tiene. Es como una aplicación más en tu teléfono. Y no sé, no es que haya una estadística de las personas que traen su Biblia son los que leen más, ¿verdad? Yo sé de gente que lee mucho su Biblia y no necesariamente es una Biblia de papel. Pero a veces creo que en estos tiempos donde estamos distraídos a full, y así, yo de aquí de la neta los veo y están, no sé, espero que estén buscando un versículo que no les he dicho o algo así. Pero la mayoría están distraídos en su teléfono. Y usar una Biblia física te ayuda a mantenerte concentrado en lo que el momento demanda. Solo por eso. Y nada más. Un segundito. Y antes de hablar sobre la importancia de la Biblia, hay un versículo que quiero leer para entender y poner como un fundamento sobre lo que vamos a hablar. Y les digo la verdad, hay muchas cosas que decir sobre la Biblia. Y la mayoría ya la saben. Saben que es la palabra inspirada por Dios. Es el neuma, o sea, Dios sopló en personas para que escribieran. El hermano Hugo tiene una enseñanza muy buena sobre esto, donde no hay contradicciones a lo largo de miles de años. Diferentes autores nunca, o sea, no hay ningún libro que pueda ni siquiera acercarse un poco a la Biblia. Y todo esto ya lo saben, se les ha enseñado. Entonces quiero irme por un punto que tal vez poco hablamos y es necesario leer el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. No sé si... Gracias, Ruchita. Y esto, aunque no menciona la palabra Biblia, o nos ayuda a entender el por qué es necesario. Y dice la palabra de Dios, nos salvó. No tienen acentos, perdón, porque si le poníamos acentos la tipografía ya no. Pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí quiero como que nos enfoquemos en dos partes. El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Y esto habla de dos conceptos que son necesarios para nuestra fe. Y la regeneración habla de nuestro nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con los sabios de la ley y les dice que es necesario que nazcan de nuevo para entrar en el reino de los cielos?
Y él, ¿cómo voy a meterme al vientre de mi madre? Y Jesús le explica que no es un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Y la Biblia habla muchísimo de esto. El apóstol Pablo es una de esas personas que lo habla con tanta autoridad porque él, siendo Saulo, era una persona completamente errada, y de repente Dios tiene un encuentro con él y cambia su nombre a Pablo y le da una nueva vida. Y Pablo habla muchísimo de esto. Cuando dice, por ejemplo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y también cuando habla de lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y nos da a entender que somos nuevas criaturas, ¿ok? Y esto, ¿sabes cómo sucede? En un momento. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú tienes este momento personal donde tal vez alguien te guió en una oración, o tal vez tú solo desde tu casa, desde un momento difícil dijiste, Dios, perdóname, quiero buscarte con integridad, quiero que mi vida sea cambiada y te pido que entres a mi corazón. En ese momento, Dios cambia tu genética espiritual. Es como si la sangre de Jesús pasara por medio de tu genética y hiciera como una interrupción de la persona que eras y la persona que ahora eres. Pero no nos quedamos en ese momento, porque también hablamos de la renovación. Si puedes dejar el versículo, porfi. El lavamiento pareciera que es invisible, la regeneración, porque no es como que, en mi caso, ¿no? Que tenía vitiligo y se me quitó y ahora todos pueden ver que soy nueva criatura. No, es algo espiritual, no sé, es un tema completamente para una enseñanza. Pero la renovación, esto sí es progresivo. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. O sea, no dice y serán renovados. Como habla de la regeneración en un momento, la transformación y la renovación de nuestra vida es un proceso. Y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos que este cambio es por medio de la renovación de nuestra mente. Y aquí es a donde la palabra empieza a tomar un rol indispensable en nuestra vida. Porque no podemos entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida si ni siquiera lo sabemos. ¿Me estoy explicando? Este proceso de ser transformados es necesario que sea, y puede ser únicamente por medio de la palabra. Y esto es lo que separa a un niño espiritual, una persona que aceptó a Jesús y es salva, pero lo separa de una persona madura en la fe. Porque la madurez no tiene nada que ver con la edad que tenemos. Hay personas que son grandecitas de edad, longevas, qué buena palabra para no insultar a nadie, ¿verdad? No, ese sí ya es, tienen muchos años, pero son bebés espirituales. Un pastor dijo esto, una vez lo escuché y dijo, hay cristianos que dicen, yo soy cristiano desde hace 30 años, y muchos de ellos no son cristianos de 30 años, son cristianos de un año 30 veces. O sea, nunca han pasado de la infancia espiritual. Y este concepto sí lo habla el apóstol Pablo bien padre, porque él nos enseña como niños fluctuantes, ¿verdad? Que necesitábamos la leche espiritual cuando estamos iniciando, casi que te la den en la boca. Y eso es parte del discipulado y la vida de fe. No estoy diciendo que sea malo ser un niño espiritual, pero eso es una etapa de nuestra vida. Y justo el apóstol Pablo también dice, y algunos de ustedes pueden ser ya hasta maestros, o sea, ya tienen demasiado y siguen pidiendo que les den papillita. Pero bueno, ya estoy entrando en fuego y ese no es el tema. ¿Se entiende el concepto? La renovación
es un proceso y por el cual necesitamos la palabra. Y hay muchísimo que la Biblia enseña sobre cómo la Biblia o la palabra de Dios cambia nuestra vida, pero quiero tomar una sola porción de la Biblia que está en Salmo 119. Y este es David. Y si te das cuenta, David en muchos de sus salmos los escribe en primera persona. Y muchos, la mayoría, son una conversación con Dios. Y este es uno de ellos. Y David dice, ay no, a ti sí te salieron los acentos, Alito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregúntenme por favor, ¿con qué? Con guardar tu palabra. Le está diciendo David a Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Ahora, yo creo que todos aquí, la mayoría, tuvimos una vida errada o lejos de Dios antes de aceptarlo, ¿verdad? Y no sé si les pasa que a veces aceptamos a Jesús, estamos llegando a la iglesia, servimos, pero nuestro camino sigue sucio. Seguimos trayendo las debilidades de la vida pasada a la vida presente. Seguimos conviviendo con esos deseos inmorales que muchos en secreto son un deleite para nuestra vida. Y esto sucede porque aunque practicamos una vida de fe, no hemos guardado la palabra de Dios en nuestro corazón. Y iba a decir el apóstol David casi. Y David nos enseña, y más adelante vamos a desglosar esto, ¿cómo? Mira, aquí podemos terminar la prédica y ya creo que está, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? Con guardar la palabra de Dios. Es tan fácil. No, ¿verdad? Porque te decía sobre la película. Esta película habla de que hubo una bomba que hizo una perforación en la atmósfera y durante un año el sol quemó toda la flora y la fauna que había, inclusive a las personas, a excepción de algunas que pudieron ocultarse bajo tierra. Entonces, como modificó la atmósfera, no hay agua más que en reservas subterráneas. Y la comida, te imaginarás que es súper, hiper, mega escasa. Y matan por cosas que tú y yo hoy tenemos así como de sobra. El punto es que, ¿puedes poner la lista de los personajes? Vamos a hablar de 3 personajes clave de esta película y vamos a ir revisándolos. Ese se parece al Silver del 2024, pero no es. ¿Ok? Está Solara, Carnegie y Ellie, ¿no? Y Solara representa la generación que nació después de la bomba. Para cuando se desarrolla la película han pasado 30 años después del apocalipsis que hubo, ¿no? Y Solara obviamente es menor de 30 años y representa una generación que no conoció el mundo antes de la guerra. Y durante lo que el sol quemó, porque quemó todo literal, se escasearon los libros. Y durante la guerra hubo un libro en especial que se ordenó que fuera destruido. Y ese libro es la Biblia. Exactamente. Y lo más como curioso es que la generación de Solara, pues si ya no había libros, ¿qué crees? No sabía leer. Pues ¿qué iban a leer si ya no había libros?
no había tecnología como para leer algo. Entonces, esa generación no sabía leer, es más, no le interesaba. La parte intelectual estaba perdida. Solo unos cuantos que tenían en su poder algunos libros eran personas intelectuales, los demás eran todos así como que, comida, mate, más, así como mal, pues. Y obviamente a ellos no les interesaban los libros porque no conocían el valor que los libros tenían, no conocían mucho menos la Biblia. Y Solara se parece un poco a la generación que hoy está dentro de la iglesia. Y no estoy diciendo, todos los menores de 30, bola de pecadores, no estoy diciendo eso. Pero tenemos por ahí una estadística, Ruchita, si me la puedes compartir. Y miren, esta estadística está muy resumida porque son demasiados datos, pero permítanme explicarles. Esto habla del acceso que tenemos hoy en día a la Biblia. Y está separado en dos puntos. Uno es la generación Z, que está con este azul rey, y el otro son las personas mayores de 65 años que están con este azul celeste. Y de todas las personas de la tierra, se dice que 1 de cada 5 personas no tiene acceso a una Biblia, aún en esos tiempos. Y solamente la aplicación de YouVersion, sí, no sé si algunos la usan, es creo que la más popular de la Biblia, ya rompió el récord de las 1,000 millones de descargas. Estamos en un punto nunca antes visto donde más del 80% de la generación Z tiene acceso a una Biblia. La estadística baja alrededor del 20% en las personas mayores de 65 años, porque en países donde escasea el internet, obviamente las personas mayores no tienen un teléfono donde tú y yo podemos tener hoy una Biblia. O si lo tienen, no lo pueden usar exactamente. Entonces, la generación Z, como nunca antes, tiene hoy acceso a una Biblia. Y también esto es, bueno, avancemos. Esto habla del compromiso. Se encuestó en Estados Unidos a jóvenes en universidades y le preguntaron si tenía un compromiso con su Biblia. Y solamente el 11% de esos jóvenes dijo que sí tenía un compromiso con la Biblia. O sea, que aunque el 80% tienen acceso a una Biblia o tienen una Biblia, y muchos de estos son aún cristianos, solamente el 11% tiene un compromiso real con la Biblia. En cambio, aunque el 20% de personas mayores de 65 años tienen acceso a una Biblia, mira cuánto es la diferencia del compromiso que tienen con la Biblia. Y aquí en conocimiento me gustó muchísimo porque encontré que se hizo un estudio y se presentó un examen de 32 preguntas a muchísimas personas en Estados Unidos. Y de las 32 preguntas, la generación Z contestó 11. Creo que puse mal la estadística ahí. Pero contestó 11 preguntas correctas de las 32 preguntas. En cambio, los mayores de 65 tenían más de 20 preguntas. Creo que lo quise promediar, por eso no está proporcional al dato de la izquierda. O sea, más del doble de aciertos en las preguntas sobre la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tenemos a la generación que más acceso tiene a la Biblia, el menor compromiso tiene con la Biblia y la mayor analfabetización bíblica de todos los tiempos. Y eso no está nada cool, ¿verdad? Pero eso se parece un poquito a la generación que nació después de la guerra en la película, a Solara y a los demás. Y muchos
tenemos esta idea dentro de la iglesia. No, bro, es que la letra mata. Yo tengo un primo que estudió teología y quedó loco, brother. Está loco ese vato. Sí, sí, ¿verdad? Yo creo que sí, hasta yo pensé, sí, tengo uno. Y muchos, hoy estamos bajo el nuevo pacto. La ley era de Moisés. Hoy estamos bajo el pacto de la gracia y del Espíritu Santo. Y somos ahí, sí somos bien bíblicos. Pero ¿sabes algo? Sí habían dos extremos, pero esos extremos fueron abrazados o ordenados por medio de Jesús. Y es lo que Jeremías 31:33 nos dice. Este versículo creo que ya lo hemos leído muchas veces. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es el pacto que hoy tenemos. Anteriormente los extremos eran donde había ley sin espíritu. ¿Y esto qué hacía? Que los fariseos no se tocaran el corazón para aplicar la ley a las personas. Era como, oye, Jesús, encontramos a esta mujer en adulterio y la ley dice que tiene que ser apedrada. O sea, la ley era un instrumento de muerte. Y el apóstol Pablo también lo dice, que la ley nos condenaba a morir porque era imposible vivir en cuanto a la ley. ¿Se acuerdan, Romanos? Y ahora Jesús dice, voy a hacer un pacto con ellos en donde voy a dar mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero no está abrogando la ley, porque ahora está el otro extremo, donde todos ahora somos dirigidos por el Espíritu. Y hay personas, muchísimas, que hoy dicen, oye, ¿qué vas a hacer? Fíjate que no sé si irme de la casa de mis papás, siento como que no. ¿Y qué piensas? No, yo siento, creo que Dios me está diciendo que por mi salud tengo que irme de la casa de mis padres. Siento, o sea, Dios me dice, ámate, y yo me amo. Y son todo espíritu. De repente hay una atmósfera de adoración y dices, ay no, yo siento que ay, como que me tiene que pedir perdón ahorita fulano. Y yo siento que, a veces hasta decimos cosas en nombre de Dios. Porque todo creemos que Dios nos los da por medio de lo que sentimos. Y ese es el otro extremo. Y la Biblia es muy clara cuando dice esto en la primera carta de Juan. Probad los espíritus, pruébenlos. Porque no todos los espíritus son de Dios. O sea, no toda la gente que quiera hablar en nombre de Dios viene de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y están también los de Berea en el libro de Hechos, que cuando el apóstol Pablo enseñaba, ellos revisaban las escrituras, a ver si lo que decía estaba en las escrituras. ¿Puedes dejar el versículo tantito, por fin? Gracias. Lo que Dios nos está diciendo es que en este nuevo pacto, en el que estamos tú y yo, ya no es solamente bajo la ley, pero tampoco puedes creer que puedes vivir solo por el Espíritu, sin conocer la palabra de Dios. ¿Me puedo explicar? Gracias. ¿Quién dijo que sí? ¿Quieres una pulsera? Es que se me está olvidando regalarlas, ¿eh? Así que ahorita voy a hacer más participaciones. Y aquí es a donde ahora se entiende por qué la letra mata y la otra parte y el Espíritu vivifica.
Porque la ley solamente sin el Espíritu Santo no nos puede transformar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder entender para qué está la Escritura. ¿Puedes poner la lista de personajes otra vez? Vamos a hablar del segundo personaje de esta noche. Este personaje se llama Carnegie y este es el antagonista, es el villano, es una persona que en su poder tiene muchísimos libros, es súper intelectual, le encanta la lectura, pero es un malvado. Él quiere gobernar porque después de la guerra obviamente se dispersaron todos los gobiernos y él quiere gobernar no el mundo, pero por lo menos la región en donde está. Pero él sabe, ponme mucha atención aquí, él sabe, como él vivía obviamente antes de la guerra, ya no se ve nada joven, él sabe que la Biblia puede ser útil para manipular a las masas. Entonces Carnegie lo que está haciendo es como loco buscando Biblias, buscando una Biblia, y le paga a saqueadores para que maten gente y les roben todos los libros que tienen para ver si entre esos libros se encuentra una Biblia. Y Carnegie, aunque quizás no estamos en ese tiempo, ¿verdad?, que andemos robando Biblia. Bueno, hay unos que sí, de repente hasta le tapan ahí en la pasta de quién era, ¿va? Pero se dice el pecado más no el pecador. Aunque no se trata de que robemos Biblias, esto sí habla mucho de la intención por la cual nos acercamos a la Biblia. Porque muchos hoy usamos la Biblia, por ejemplo, para debatir. O sea, tú ves algo que alguien dijo y dices, no me cuadra, aguántame. Versículos para romper el argumento de el descanso en sábado. Y todavía si usamos guía, ¿no? Hazme un argumento bíblico para contestarle aquí a... Usamos la Biblia para... Otras veces la usamos para elevar nuestro intelecto. Hay mucha gente de verdad que lee la Biblia de manera disciplinada, pero con la intención incorrecta. Y a veces creemos que por lo que sabemos vamos a cambiar y no es así. Hay mucha gente que conoce la Biblia de pasta a pasta y su vida no corresponde a una persona que viva bajo las Escrituras. Es más, tú puedes irte a un monasterio o un convento y habla de la Biblia con esas personas. No vas a poder ganarles, saben demasiado. Mucho más que nosotros. Puedes hablar también con personas que predican el evangelio de casa en casa y te dan sus revistas. No creo que les ganes un argumento. Van preparados con doble espada, la neta, o sea. Pero entendemos que la Biblia no cambia nuestra vida solamente porque la leamos. ¿Me siguen? Ok, ya estamos entrando aquí a la parte final. Y el último personaje es Eli. Es el Silver del 2024. Aquí está. Eli es el protagonista de la película. A él le llaman el caminante o el protector del libro. Y está súper curioso porque Eli cuenta que él escuchó una voz que le dijo que buscara un libro y le dijo en dónde lo iba a encontrar. Le dijo, levanta esos escombros y ahí vas a encontrar un libro. Y Eli cuenta que cuando encontró el libro, esa voz le dijo, tienes que llevar este libro al oeste, al otro extremo del país. Y que esa voz le dijo, vas a sufrir muchos ataques durante tu camino, pero no vas a morir. Y él tomó esta Biblia, que en la película literalmente es la última Biblia existente en papel, y él toma la comisión de viajar hasta el otro extremo, atravesar todos los peligros
para llevar esa Biblia a donde esa voz le dijo que tenía que llevarla. Y en el camino, Eli empieza a leer la Biblia. No sabemos cuánto tiempo duró ese trayecto. La película obviamente narra solamente unos cuantos días, pero empieza a leer la Biblia de una forma en la que su vida empieza a cambiar, su carácter, y no es como tanto el tema, pero vamos a proyectar un cuadro de Salmos para encontrar ahorita, y les voy a dar más detalles sobre la vida de Eli, para no... El de Salmos 119, aquí está. Ese es el versículo que leíamos al principio. Yo creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? La pregunta que David hace: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Les decía, estaba fácil, ¿no? ¿Verdad? Vamos a analizar un poquito cuál es la forma en la que David nos enseña. Y ahorita vamos a ver una conexión con Eli. Y lo primero, o si los quieres ver, son 3 puntos. Es búsqueda, atesorar y humildad. No están necesariamente en orden, pero sí son necesarios los 3. Y lo primero es que dice el Salmo, con todo mi corazón te he buscado. Esto habla de un corazón que está interesado en buscar a Dios. Y mira, no es el tema, ¿verdad? Pero si tú dices que amas a Dios, pero no amas su palabra, no amas a Dios. Es imposible poder afirmar un amor si no hay pruebas de este. Y una búsqueda nos lleva a esto, a una dependencia. No es el momento en el que buscamos, porque todos buscamos a Dios en el principio de nuestra fe, ¿sí o no? El problema es que no nos volvemos dependientes de Dios. No es un momento de mi vida en el que yo voy a buscar a Dios, sino a vivir de una forma dependiente. Y después, la forma. En mi corazón, literalmente así va el versículo, esto es lo que sigue. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú sabes que la palabra corazón y mente en el Antiguo Testamento es prácticamente la misma, ¿verdad? ¿Sí lo sabes? Ahorita todavía, a ver. Y David está diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos. Y yo no sé si los que han visto la película, pero algo curioso que sucede con Eli es que Eli leía todos los días la Biblia. Todos los días después de caminar a donde tenía que avanzar, llegada la noche se ponía a leer la Biblia. Y todo tiene un propósito. En el caso de David nos explica, para no pecar contra ti. Y sabes que la Biblia dice que el pueblo o nosotros perecemos por falta de... O sea, hay muchas cosas que no sabes. No sé si me explico. No sabes a veces aún lo que ignoramos sobre la Biblia. Y el corazón correcto, con humildad. David reconoce su posición y le dice, bendito tú Jehová. Y esto es súper, hiper, mega importante. Formación. Si no nos acercamos a Dios con un corazón enseñable, no va a haber nada que pueda cambiar Dios en nosotros. Por eso David le dice, enséñame tus mandamientos. Ahora, no sé quiénes de los que están aquí jugaban esgrima bíblico antes. Sí, a ver, veo varios. Sí, ya. Están ancianos. No sé cuál era el otro juego, pero que tenías que memorizar un buen de versículos. Así casi capítulos. Pero igual me tocó.
Y sabes, yo no entendía cuando era muy niño para qué memorizar versículos bíblicos. O sea, ¿para qué? Si ahí está la Biblia, ¿no? O sea, ¿sabes? Y luego veía como, ¿cuántos vieron la película de, puras películas, ¿verdad? Ojalá hablar así de la Biblia. La de Intensamente, cuando de repente como que borran las memorias que ya, desechan las memorias, no indispensables o no sé cómo se llama. Y yo decía, ay no, un día esto se me va a olvidar. ¿Y sabes algo? Nanáis. Los que han memorizado versículos, se les han olvidado. O sea, de repente se te puede olvidar el Salmo 91. Yo, por ejemplo, yo me lo sabía todo. Hace rato lo quise decir y quién sabe qué herejía estaba diciendo yo ahí, ya te estaba pidiendo diezmo y toda la onda, ¿no? Pero los versículos que han marcado tu vida no solamente quedan en la mente, de verdad traspasan tu corazón. Y esta es la última cita. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice el por qué es importante memorizar. Este es Jesús hablando y dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Sabes? Muchos, todos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿sí? Pero pocos escuchamos su voz en el momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. O la conocemos desde el punto de información y desde el punto de el libro que me hace saber más de Dios. Porque ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo algo que no sabes? O sea, lo que está diciendo Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. Vienen momentos difíciles en tu vida. La mayoría de ustedes están en el momento en el que van a tomar las decisiones trascendentales para su vida. Su profesión, su matrimonio, sus amistades, su pureza sexual, todo esto es importante y ojalá pudieran algunas cosas corregirse. Algunas no son corregibles, algunas se pueden convivir con ellas, pero mejor hubiese sido nunca abrir esas puertas para algunos. Pero en el momento en el que tienes que decidir, el Espíritu Santo toma de lo que hay en tu corazón. Y si no hay nada de la palabra de Dios, ¿cómo va a recordarte lo que no sabes? Y vamos a regresar a los personajes, porfa. Y Eli, ¿qué crees? Que en algún momento de la historia pasa lo impensable. Carnegie lo alcanza y le roba la Biblia. Sí, así igual hice yo ayer. Dije, Señor, no dejes que le robe la Biblia. Manda ángeles, Señor. Y no mandó ángeles con espadas desenvainadas ni nada. Le robaron la Biblia y todos le echaron un tiro ahí. Y yo en ese momento dije, ya valió chetos la misión, porque tenía que llegar con la Biblia al otro lado del país. No sabemos qué hay allá, pero esa era su misión, que llegara al otro lado del país. ¿Y sabes qué es lo súper loco? Que él llega al otro lado del país sin la Biblia. Y cuando llega en la prisión de Alcatraz, estaba transformado en un búnker donde se estaba haciendo una imprenta. Y para que lo dejaran pasar, le preguntan, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y le dijo, tengo una Biblia. Y todos así, ¿qué? ¿Una Biblia? ¿Qué? Entra. Y yo igual así como que
No, o sea, ¿por qué mientes? No, la Biblia dice que no mentirás. Bien bíblico. Y cuando entra y dicen, muéstranos la Biblia. Y él le dice al director de la imprenta, traiga una hoja y una pluma. No una hoja, dijo, traiga muchas hojas, mucho papel. Y empezó. En el principio creó Dios los cielos. O sea, había memorizado la Biblia por completo. Ya algunos están bien ministrados ahorita. Memorizó la Biblia. Durante todo el tiempo que estuvo leyendo la Biblia, la logró memorizar. Y ya no tenía la Biblia física. Y no sé, no quiero decir que Dios, ¿verdad? Mi corazón, dice la Biblia que nuestro corazón nos reprende. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han leído? Tuve esta conversación cuando vi esta escena. Y quiero hacerte la misma pregunta que yo me hice. Si puedes, cierra tus ojos. Y quiero que te imagines en que en este momento todas las Biblias físicas y digitales son destruidas. Los que tienen su Biblia física así como que la abrazan, pero imagínate que tu Biblia es destruida. No hay Biblias físicas, no hay Biblias digitales, no hay nada. Y la pregunta es, si solo te quedaras a partir de hoy con lo que sabes de ella, ¿podrías sostener tu fe? Porque si tu respuesta es no, quizá tampoco puedas sostenerla hoy. Gracias, amigo de la basura, por ese acompañamiento. Solo que tocó en fa, pero bueno. Puede pasar el grupo. Pónganse de pie. Estuve pensando un buen cómo cerrar esta enseñanza. Y el versículo que me saltaba era cuando en Romanos se menciona cómo invocarán en quien no han creído. ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y yo no sé si sabías esto, pero cuando yo estaba haciendo esta enseñanza encontré este dato y de verdad mi mente tuvo un... ¿Sabías que uno de los inventos que ayudaron a la propagación de la Biblia y del Evangelio fue la imprenta? Antes era muy difícil tener una Biblia en tus manos. Pero Dios tocó la vida de un hombre llamado Gutenberg y le dio ciencia y habilidad para desarrollar lo que hoy conocemos como la imprenta. Y el primer libro impreso, ¿sabes cuál fue? La Biblia. Algunos ahí, hábitos atómicos y no sé qué onda. Pónganse a leer la Biblia. Lo que encontré es que la imprenta se desarrolló solo unos pocos años antes que la Reforma Protestante. O sea, Dios preparó el mecanismo y después despertó a Martín Lutero. Dice la Biblia que Martín Lutero de repente, dice la Biblia, dice la historia, los estoy cachando, la neta.
No, esta gente de verdad. Ahorita voy a levantar pactos a ver cuántos pasan. De verdad, o sea, todos así, sí, Señor, como dijo el apóstol Martín Lutero. Pero dice la historia que Martín Lutero, leyendo la Biblia y él siendo ordenado en la Iglesia Católica, encontró que muchas de las reglas que se sostenían sobre el cristianismo no eran bíblicas. Tuvo como la revelación de la verdad a su vida. Y entonces hizo sus 95 tesis que fueron replicadas y distribuidas por Alemania. Y comenzó una revolución que nos abrió la puerta hoy a la iglesia protestante. Pocos años antes de que Martín Lutero se levantaba, entonces Dios preparaba. Y lo que yo pensaba es, si ha habido otra revolución como la de el 1500, ha sido el internet. El internet nos ha abierto la puerta a la era de la información. Hoy todos tenemos acceso y conectividad a nivel mundial. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ahora ya no hay mensajeros. No hay mensajeros porque no hay quienes en su corazón hayan guardado la palabra. O mejor dicho, no hay mensajeros con un mensaje correcto, porque mensajeros hay muchísimos. Palabras distorsionadas de la Biblia hay muchísimas. Y muchos sabemos lo que sabemos de la Biblia por medio de las redes, por predicaciones que escuchamos, por posts, por carruseles, por historias. Y a veces leemos solamente la Biblia porque alguien posteó algo. Pero no puedes tener una concepción de la Biblia que otro tenga. Tienes que descubrir por ti mismo. La imprenta multiplicó el mensaje, pero las redes hoy pueden multiplicar a los mensajeros. Venían a mi corazón nombres de algunas personas que voy a mencionar, pero no significa que solo ellos. Pero Dios me hablaba de Mariela, de Damaris, de Geraldine, de Fabricio y de Ruth. Solamente estos recibí en ese momento, pero igual puede ser tú que estás aquí, que Dios ha cargado su corazón con un mensaje y un llamado y no sé si es temor, vergüenza, distracción, tal vez te envolviste en otras cosas, pero Dios está levantando mensajeros, misioneros de las redes sociales. Y al igual que en el tiempo de Martín Lutero, se vendrá un aceleramiento de la propagación del mensaje del Evangelio. Cuando estaba escribiendo esto, Dios también trajo a mi corazón cuando Jesús le dice a sus apóstoles: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos teólogos concuerdan en que esta época de la conectividad es el mejor momento para predicar el evangelio a todas las naciones. Y yo no sé, igual suena, pero yo sí creo que estamos en los últimos tiempos. Y así como Dios despertó a Lutero, puede despertar tu vida hoy para ser portador del mensaje de salvación. Ya acabé.